Bionoticias.cl presenta A Toda Edad. Eduquémonos sobre la pandemia. Un espacio donde abordaremos todo sobre el coronavirus, con expertos en la materia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este programa A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia, un programa que se emite por las plataformas de Bionoticias.cl y radiovioleta.cl. Este programa, recordemos, llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Biobío. En este espacio, y como su nombre lo dice, aprenderemos y resolveremos dudas e incertidumbres acerca del COVID-19 de la voz de importantes entrevistados que desde su experiencia técnica encabezan desde su área la lucha contra la pandemia en nuestra zona. Vuelvo a explicar, como lo hice en el primer capítulo, que el nombre A Toda Edad es porque queremos que todos los grupos etarios puedan informarse. Y por eso, además del soporte web, este programa tendrá además la impresión de un boletín informativo con los temas que se vieron en él. También este programa se basa en un entrevistado cada capítulo y un panel estable. Paso a presentar entonces a nuestras panelistas que ustedes vieron el primer capítulo, ya las pueden ir conociendo. Parto esta vez por Aniela Solar Garrido, kinesióloga, encargada del programa de promoción de salud de la Municipalidad de Santa Bárbara, además secretaria técnica de la Mesa Comunal de Personas Mayores y encargada del programa de discapacidad de la Dirección Comunal de Salud de Santa Bárbara, con vasta experiencia en temáticas sanitarias y de adulto mayor. Aniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida. Y nuestra otra panelista ahí, muy participativa y muy comprometida también con esto, la señora Ana Ríos Vidal, docente jubilada, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna de Nacimiento, dirigente de personas mayores, además sigue activa en su rol de educadora, participando en el programa Asesores Seniors, impulsado por el Senama, así como también activa en diversas instancias de organización comunitaria en salud. Señora Ana, ¿cómo está? Señora Ana, y con su micrófono, por favor. Está con el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí tratando de educarnos sobre la pandemia, que es algo que nos ha afectado a todos. Así que, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Ana. Y como ustedes bien, si pudieron ver el primer capítulo, estuvimos hablando ahí de qué era el coronavirus y cómo nos ha afectado como provincia del Biobío, en cifras que maneja la autoridad sanitaria y también con el conocimiento del delegado provincial de esa cartera. Ahora nos corresponde otra entrevistada que nos va a hablar más del tema de la red asistencial. Es un orgullo para nosotros poder tenerla en nuestro programa, dado que ella está actualmente trabajando en el Ministerio de Salud en Santiago. Ella es la doctora Beatriz Martínez Malet, médico de familia con magíster en epidemiología, subdirectora de gestión asistencial del Servicio Salud Biobío y actualmente, como indicaba, en comisión de servicio en el Departamento de Salud del Ministerio en Santiago. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Un gusto también tenerla aquí en el programa, doctora, y como ya indicaba en este programa, veremos cómo se ha tenido que adaptar nuestra red asistencial en salud en esta pandemia, saber qué preparación tuvo previo a la llegada del COVID-19 a nuestro país y cómo han debido habilitarse nuevos espacios, cómo también se ha tenido que implementar nueva tecnología o nuevos insumos para poder abordar esto, aunque sabemos, y hay que decirlo desde ya de un principio, el recurso humano y la vocación de servicio ha sido fundamental. Doctora, comencemos desde el principio, ¿cómo ha sido la preparación previa a la llegada del COVID? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de ver cómo esta pandemia se empezaba a extender por todo el mundo en el hemisferio norte y cómo iba afectando a las personas. Estamos en un escenario epidemiológico excepcional, es una epidemia que, como es a nivel mundial, es una pandemia, que creo que ninguno de nosotros hemos vivido. La última fue la de 1918, la gripe española, y por lo tanto se cree que una vez por siglo podemos tener una epidemia de estas características.
en un virus nuevo, además, que no sabíamos y no sabemos muchas cosas de él, que vamos aprendiendo día a día también, y que por lo tanto nos vamos preparando de la mejor forma en la cual, de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo sobre el comportamiento de este virus dentro de las personas. En ese contexto, toda la red asistencial se tuvo que transformar y rápidamente. Es una red que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo en Chile. Tenemos establecimientos que han ido adquiriendo una forma de hacer las cosas durante mucho tiempo, que las personas se habían preparado en atender a determinada población, a determinadas patologías o enfermedades, y que rápidamente tuvo que reconvertirse. Y eso hay que agradecer a los funcionarios públicos la flexibilidad que tuvieron todos para poder adaptarse en esta situación. De partida, no hacer las actividades rutinarias o que normalmente se realizaban, sino que tener que adaptarse, insisto, a las necesidades de la población, y eso significaba, por ejemplo, intentar que las personas no asistieran todas al mismo tiempo a atenderse, a buscar sus fármacos, a los laboratorios, porque eso aumenta la probabilidad o el riesgo de contagiarse. Por lo tanto, se empezó, claro, a utilizar nuevas tecnologías. Ahí tenemos la asistencia remota o la atención remota, y se empezó a utilizar mucho más el teléfono, las plataformas digitales para poder acercarse a las personas. Por otro lado, más las visitas domiciliarias también, ir al domicilio de las personas en algunas actividades críticas que no se podían dejar de hacer, independiente que estemos con el riesgo del coronavirus, con todos los elementos de protección personal que corresponden. Ir a dejar los fármacos a domicilio, porque para que las personas se pudieran desplazar lo menos posible y por lo tanto se expusieran menos al riesgo. Y por otro lado, también toda la infraestructura hospitalaria y de atención primaria se tuvo que reconvertir en hacer flujos diferenciados para personas con síntomas respiratorios o sin síntomas respiratorios. Las camas críticas del país se triplicaron, al menos, desde antes de lo que teníamos en la pandemia hasta ahora. Ya habíamos empezado con un poco más de 600 camas críticas en el país y llegamos a tener en algún momento 2.100, de acuerdo a las necesidades de la población. La adquisición de ventiladores, de los fármacos que van asociados a ello, y que por lo tanto nadie quedara sin la posibilidad de acceder a estos requerimientos. Entonces eso ha sido un tremendo desafío para todos, para la población y obviamente para la red asistencial. Sí, doctora. Bueno, Aniela, como yo la presentaba, ella trabaja en atención primaria de salud, que ha sido un aliado súper importante tanto para la autoridad sanitaria como también para la dirección del servicio de salud en el trabajo que se está desarrollando en cada comuna. Y a Aniela ya le han tocado labores diferentes a las que hacía habitualmente. Yo la presentaba como promoción de la salud, pero claramente la promoción de la salud dejó de ser una prioridad en este momento para un poco atender a la pandemia. Cuéntanos un poquito, Aniela. Sí, bueno, la verdad es que como también soy del área clínica, como kinesióloga, mis funciones anteriores a la pandemia eran mucho más administrativas, que tienen que ver, ¿cierto?, con todo el proceso de ejecución del programa de promoción de salud, que implica las licitaciones de materiales, ¿verdad?, compras, llevar a cabo cada actividad, que muchas de ellas son actividades masivas, trabajar, ¿cierto?, con la COMSE, que varios conocen, que son las Comisiones Salud-Educación, que se trabaja con promoción de salud en algunas comunas, ¿cierto? Y todo eso lo tuvimos que dejar atrás, uniéndonos un poco más a los equipos clínicos, tratando de apoyar de todo lo que podemos hacer, como era a veces entregar medicamentos en domicilio, apoyar al equipo de post, porque nosotros nos dividimos en dos equipos dentro del Departamento de Salud. Tenemos los usuarios rurales de la comuna, pero hay un equipo que es equipo rural, que va a las... Y hay otro equipo que es del SECOS, que físicamente
el SECOS está ubicado en Santa Bárbara, en la comuna a nivel urbano. Pero también vemos usuarios rurales, pero rurales que están en sectores que son más cercanos a la comuna. Y sobre todo en la toma de muestras. Ya ahí es donde nosotros estamos apoyando desde nuestra área, porque como bien sabe la doctora, hay varias actividades, controles que se han dejado de hacer de la forma en la que lo hacíamos anteriormente. Evitamos que asistan presencialmente a las postas o al SECOS, y es por eso cierto que se han dejado atenciones de rehabilitación, por ejemplo, o algunos controles de salagiras y de saladera, porque también además ha disminuido, que lo hablábamos en el programa anterior, han disminuido otro tipo de enfermedades respiratorias, ¿cierto? Forma aguda, así es que estamos todos enfocados en la pandemia. Además, ahora nosotros estamos con la búsqueda activa y apoyando la toma de muestras rurales, porque en la comuna también hay un hospital de la familia y la comunidad, y ellos toman las muestras, ¿cierto?, del examen PCR para SARS-CoV-2, y ellos ven los usuarios urbanos. Ya se estaban viendo sobrecargados, así es que en realidad nosotros también vamos a los domicilios y vamos a los domicilios de nuestros usuarios rurales. Ha cambiado todo esto, tampoco he podido dejar al 100% de las otras funciones administrativas, así es que por lo tanto nos ha cambiado la vida completamente. Varios no hemos podido estar en sistema de turnos porque tenemos otras funciones, por lo tanto estamos una semana con un poco más de función clínica y otra semana con otras funciones administrativas. Así es que eso ha sido parte del cambio. Y el otro equipo, que en las casas sigue trabajando, o sea, se siguen llamando a los usuarios, se hace el seguimiento de ellos, se sigue controlando, se siguen entregando medicamentos, no hay un abandono, por el contrario. Así que ha sido tremendamente sacrificado todo este tiempo, más para los que además trabajamos en otras comunas y viajamos todos los días. Claro, claro, eso ha sido un tema. Muchos funcionarios de salud deben viajar entre comuna y comuna, y eso obviamente también los expone un poquito más. Señora Ana Luisa, ¿cómo ha visto usted la situación en Nacimiento? Usted en el primer capítulo nos hablaba bastante bien del hospital de su comuna y del personal que trabaja en él. Sí, yo tengo que destacar realmente, porque cuando las escucho conversar, efectivamente el asunto de entrega de remedios, de entrega de recetas, ha estado para mí muy bien, excelente. Nosotros aquí también tenemos que recibir remedios de Los Ángeles, porque hay patologías que lo requieren. Yo tengo que acudir al hospital de Los Ángeles a hacerme mi examen de taco. Y no me lo he querido cambiar para acá porque voy allá y es más rápido, es más eficaz. Y hemos visto, la primera vez que fui me dio pena porque vi todo tan poca gente, que realmente me cercioré de que estábamos en una situación especial, porque esto de estar en la casa uno como que no le toma el peso, tiene que salir y estar en contacto con la realidad y ver que hay tan poca gente, que a veces iba a examen y habíamos 200, 150, 250 personas esperando el examen del taco. Y esa vez que fui habíamos como 13. Y la última vez que fui habíamos 5 y bien alejados, sentados unos de otros. Seguía el examen y entrega. Y entrega de remedios, las personas que reclaman porque no les han entregado los remedios, porque no se lo han traído, no es por el sistema ni por los funcionarios. Es simplemente porque los teléfonos están mal dados y porque la gente no acostumbra a contestar los celulares, y eso yo lo he dicho en todas partes y en todos los medios. Usted llama, yo con mi trabajo como presidente de la Unión Comunal, estoy trabajando con la oficina del adulto mayor y nosotros nos preocupamos de las necesidades de los adultos mayores. Ellos nos informan qué les está pasando. Nosotros los llamamos para saber qué necesitan y los celulares no los responden. Entonces no conocen los números, así que simplemente no contestan.
o bien están alejados, e incluso a veces después ellos me llaman a mí, porque se dan cuenta que alguien los llamó, pero ¿cuándo contestan? Cuando se cercioran de quién los está llamando. Entonces, ahí tenemos una situación problemática. Yo la última vez fui al hospital a buscar unos remedios porque, claro, vinieron aquí, aló, no escuchamos, se fueron. Entonces, después me llamaron para avisarme que los remedios estaban en el hospital, los vinieron a dejar, nadie los recibió y estaban a punto de devolverlos a Los Ángeles. Entonces, esa es una situación que crea uno como paciente, no es de los funcionarios. Entonces, hemos estado trabajando al máximo. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, porque como no podemos entregar remedios, nada, preocuparnos de quién está en dificultad para poder atenderlo. Y en eso se han entregado muchas ayudas. Así es. Doctora, después de haber podido escuchar a nuestras panelistas en esta primera intervención, yo quería aprovecharme de su experiencia como epidemióloga para que nos refiriéramos de nuevo. Ayer vimos en el programa pasado, uno queda como perdido los días, vimos respecto al tema del COVID-19 que es un virus, que no es un organismo viviente, que es una cadena ARN protegida de una capa y que busca replicarse, que tiene un R0 que es alto, que ha ido variando obviamente, o una tasa de transmisibilidad, pero que es menor al sarampión, a la rubiola. Pero que tiene una ventajita que, bueno, además yo digo, hablando coloquialmente, es bastante traicionero, porque es dinámico, entonces nos ha hecho pensar una cosa en un principio y después hemos visto que eso no es tan así. Quería que usted nos contara eso un poquito más técnico. Ya, pero es fácil, porque además creo que es mejor. Lo has dicho muy bien. De partida es un virus nuevo, ya, y eso es complicado para todos nosotros, porque no es fácil ir conociendo cómo se comporta este virus. Ya este virus se aprendió, se reconoció en diciembre del año pasado recién, en China, en Wuhan, ¿cierto? Y lo que sabemos hasta el momento es que es un virus que proviene de una mutación que se comportó entre un canto, un cerdo, un murciélago y el ser humano. Y ahí ha ido mutando muchas veces. Y por lo tanto ha ido tanto enseñándonos cómo se comportan las distintas personas, porque no todos los organismos reaccionan de igual manera ante los virus. O sea, yo me puedo resfriar con el mismo virus que se resfría mi hijo pequeño, el menor de dos años va a reaccionar de una forma, pero el de 7 va a reaccionar de una manera distinta. Si uno es asmático, va a reaccionar más fuerte. Entonces, de partida es un virus nuevo y tenemos que ir viendo cómo reacciona en cada individuo. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, qué personas son las más vulnerables a caer en situaciones más críticas ante este virus. Que primero pensábamos que era un virus respiratorio como la influenza, ¿cierto? Un virus exclusivamente respiratorio, porque tiene manifestaciones respiratorias inicialmente, como es la tos, tradicionalmente la fiebre se asocia mucho a enfermedades respiratorias, un poco de dolor de garganta, ¿cierto? Y después generaba una reacción inflamatoria y una neumonía, y por lo tanto requerimiento de oxígeno, y conocemos todo lo que se requiere de estar en ventilación, incluso ventilación mecánica invasiva, para poder transmitir oxígeno al cuerpo de las personas mientras se puedan sobreponer a este virus. Pero también hemos ido viendo que tiene manifestaciones inflamatorias en el resto del organismo, ¿ya? Y provoca inflamaciones sistémicas, incluso en el tracto digestivo. Se ha estado viendo manifestaciones en el sistema nervioso central, y que por eso es que da eso que se llama digeusia, que en realidad lo que significa es un mal sabor, de todo uno lo siente malo, o anosmia, es decir, pérdida del olfato. Y eso son manifestaciones del sistema nervioso central, no de un virus respiratorio. Y por eso también es que se ha estado viendo que los virus respiratorios tradicionalmente, y aquí Aniela también como kinesióloga sabe incluso más que yo probablemente al respecto,
son tradicionalmente por temporada, ¿cierto? Tenemos la temporada de otoño-invierno donde empiezan, son estacionales, ¿ya? Y empiezan y aumentan estos virus respiratorios y son tradicionalmente, tenemos un pic y tenemos la campaña de invierno, nos vacunamos, y tenemos la campaña de invierno y después llega la primavera y empiezan las alergias, pero se van los resfríos. Y este virus, cuando uno ve en el hemisferio norte, que están en verano, está con rebrotes y ha permanecido de la misma manera. Es decir, no es un virus estacional. Y eso lo hace más complejo, ¿ya? Es decir, no es tan afectado por el clima como se pensó en un momento y pensábamos va a llegar el verano y vamos a estar bien. Eso no ha ocurrido en el hemisferio norte. Y por lo tanto, eso es algo que nos hace pensar que en realidad, mientras no tengamos una vacuna eficiente que genere anticuerpos, ¿cierto? Y que además dure lo suficiente, es decir, al menos no dure un año una vacuna, esperemos, ¿cierto? Está difícil volver exactamente a lo que era prepandemia. Además que siempre en las crisis tenemos que aprender algunas cosas y hay algunas que tendremos que sacar como aprendizaje de esta. Así que no volveremos a ser la misma sociedad de antes de la pandemia. Sí, yo conversaba con una epidemióloga y ella me decía que probablemente el tema de la mascarilla en invierno llegó para quedarse unos cuantos años. O sea, sabemos que se está trabajando en distintos países, distintos laboratorios, distintas universidades en el tema de la vacuna. En el fondo, alguna vez lo conversamos también en interno, doctora. Lo que se está haciendo ahora es contener, es un enemigo que es súper poderoso, súper fuerte, entonces se le contiene hasta que se le pueda encontrar el arma para vencer lo que sería la vacuna. Así es. Estamos intentando primero contagiarnos lo menos posible. El riesgo siempre está, ¿ya? El riesgo existe, solamente que tenemos que intentar disminuirlo, ¿ya? Y el intentar disminuirlo tiene que ver con que nos cuidemos todos, ¿ya? También lo hemos conversado muchas veces, o sea, si yo me puedo cuidar mucho, pero si no se cuida el resto, el aumento de la circulación viral va a hacer que sea más probable que yo me contagie. Ya, nosotros en la casa, ustedes saben, yo creo que tuvimos COVID hace un par de meses. Gracias a Dios fue todo leve. Y claro, mi hijo más pequeño tuvo fiebre y lo pasamos bien y no hubo problema y utilizábamos las medidas de precaución, pero lo bueno también es, por ejemplo, que nos hemos distanciado de los abuelos, porque si no se habrían contagiado. Se habrían contagiado mis papás, los abuelos paternos, y a ellos probablemente les habría dado mucho más grave. Entonces, por un lado, hay que intentar contenerlo, pero sobre todo para los grupos más vulnerables, porque sabemos que ahí pueden tener un cuadro clínico mucho más complicado y que lo hace más susceptible a hospitalizarse o a tener serias complicaciones producto de este virus. Ya es un enemigo, como dice, muy poderoso, que no lo conocemos del todo, que no conocemos todas las armas que tiene, ¿ya? Y que lo estamos intentando mantener a raya hasta que consigamos nuestra mejor arma, que es la vacuna. Así es. Señora Ana Luisa, sí, doctora. Sí, no, y lo otro que yo creo que debería llegar para quedarse es el lavado de manos frecuente. Porque eso, y todo el año, más allá de la mascarilla en invierno, el lavado de manos con agua y jabón, en realidad es algo que nos decían a nosotros cuando chiquititos y después cuando somos más grandes se nos va olvidando, ¿cierto? Y ahora deberíamos retomarlo como una costumbre. Sí, una costumbre que siempre debió estar, estamos claros en eso, pero como bien dice usted, estas situaciones de crisis igual nos dejan muchos aprendizajes. Señora Ana Luisa, referente a justamente lo que dice la doctora, que el grupo de adultos mayores, de personas mayores, tiene más vulnerabilidad. ¿Cómo ha visto usted la situación? Y además quería ya invitarla a formularle alguna pregunta a la doctora. Claro. Yo pensaba en el asunto de que actúa de distintas formas y no respeta ni temperaturas, nada. Entonces, algunos los ataca en mayor grado, a otros en menos. Yo creo que eso ha sido lo que ha llevado a la población a que no lo tome en serio. Porque hay gente que vive su vida como que esto no está pasando. Entonces, ahora, doctora,
A mí me preocupa, por ejemplo, y siempre pienso, gracias a Dios no he llegado al hospital ni nadie de mi familia. Qué Pero bueno. cuando están en el hospital, cuando ustedes tienen ya las camas llenas, hay una diferencia porque yo imagino que la gente que tiene COVID está en un lugar y los que no tienen COVID en otro. Sí. Los funcionarios se separan, se hacen distintos equipos, porque alguien me decía, no, tía, si los mismos que atienden a los COVID vienen y nos vienen a mirar a nosotros. Ya. No, no, la verdad es que usted tiene toda la razón. En primer lugar, se han hecho, y esto a lo largo de todo el país, sea en la parte hospitalaria, cuando las personas han requerido hospitalización, tanto en camas básicas, medias o en camas críticas, que son las UCI, ¿ya? Hay lugares específicos con flujos especiales para los pacientes con COVID, sin COVID y sospechosos de COVID, hasta que llegue el resultado. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos juntar a los pacientes con coronavirus con los que no lo tienen, porque los vamos a exponer a contagiarse, ¿cierto? Y además también contamos con equipos que se separan, ¿ya? Que se separan y algunos atienden solamente a los pacientes con coronavirus, otros no. Y en algunos lados en los que eso no se puede porque no hay tanto personal, a pesar de que la red se ha preparado contratando muchísimo más personal que antes, sí se utilizan todos los elementos de protección personal cada vez que se atiende a un paciente con coronavirus, ¿ya? Y eso incluye mascarillas especiales, gorro, guantes, pechera, y después de atender a ese paciente se desecha todo y después se hace un lavado como corresponde y después se atiende a otro paciente. Pero en general están todos los flujos diferenciados y sobre todo en camas críticas, absolutamente. Ya, así que eso sí. Claro, yo le decía, conversaba en el programa anterior, porque de repente yo digo que esto es que todas las cosas se van metiendo en la política, y esa es la verdad. Entonces, si yo no estoy conforme con el gobierno, reclamo, y reclamo por esto y por lo demás allá, y claro, y que no, si los funcionarios no tienen ningún cuidado, y yo entiendo, como lógica, a mí me parecía que sí, pues tiene que haber un equipo que atienda a los COVID y otro distinto que atienda al resto de los enfermos, es una cosa de lógica. Entonces, Así es, porque también es para proteger a los mismos funcionarios, porque han tenido que estar, se han sacrificado, como decía Aniel, han transformado su forma, lo que generalmente hacían, pero además están más expuestos ya a poder contagiarse, por lo tanto ellos también están preocupados de que, por supuesto, utilizar los elementos de protección personal como corresponde, ya, y no transmitir tampoco virus de uno a otro lado, ya, así que, no, eso fue parte de la preparación además, que como insisto, pudimos ver previamente cómo se venía un poco la cosa, así que pudimos prepararnos en ese sentido y todos los funcionarios se prepararon y se capacitaron mucho en la utilización de los elementos de protección personal, en cómo ponerse un guante, cómo ponerse una mascarilla y cómo sacárselas sin contaminarse. Eso se hicieron muchísimos cursos, muchísimas capacitaciones que ya nos traían de su formación, pero se refrescaron, se volvieron a realizar. claro, Doctora, ahora acotar, pregunto perdón, yo, Ana Luisa. diga, ¿ah? Sí, es que yo quería acotar justo lo que estaba diciendo la doctora, acotar en la respuesta o ayudar para que ella se explaye en eso, que además se generaron espacios especiales o nuevos que no se tenían antes, que además hubo un apoyo de empresas privadas, no voy a mencionar cuáles, y se generaron extensiones hospitalarias, hospitales de campaña y diversos espacios para atender a pacientes no COVID. Así es. En ese sentido, como provincia especialmente, bueno, como país también, pero como provincia nos preparamos con mucha anticipación al respecto, preparando espacios por si necesitábamos más camas, ya más camas para atender a los pacientes no COVID. Y en ese sentido tenemos más de 100 camas convertidas en un hospital que se llaman hospitales de campaña, pero la verdad es que es mucho más que un hospital de campaña lo que hay en Los Ángeles, ya que tiene más de 100 camas extras. En Laja también hay otro, y todos los hospitales de la provincia, los hospitales comunitarios, también ampliaron su capacidad de camas y la complejidad de las mismas, con apoyo de recursos humanos.
eso, como insisto, ha ocurrido a lo largo del país y específicamente en la provincia también. ¿Ya? Así que de esa forma sí logramos prepararnos y adquirimos también los insumos, los ventiladores, los equipamientos, en el contexto de que requiriéramos por un aumento de repente explosivo de pacientes con COVID y que requerirán al mismo tiempo estar en hospitalización, poder dar respuesta a eso. Hasta el momento eso no ha ocurrido en nuestra provincia, ha ido aumentando, ¿ya? Pero como dice la señora Ana Luisa, hay que, no porque todavía no nos haya tocado una gran explosión o un gran brote en nuestra provincia, significa que tenemos que estar relajados. Nosotros hay que mirar solamente lo que ocurrió en la región metropolitana y que ha ido bajando ahora, pero en Antofagasta, en el norte de Chile, ha ido subiendo, Puerto Montt está en cuarentena ahora, o sea, es algo que es muy fluctuante. Talcahuano y Concepción también han estado complicados, está Penco y Tomé en cuarentena en este momento y están cerca, ¿ya? Y por lo tanto, no es para relajarnos en absoluto. Tenemos que agradecer que todavía hemos podido dar respuesta. Doctora, igual quería quizás, porque yo creo que inicialmente el mayor miedo, sobre todo de las personas mayores, era este miedo, ¿cierto?, al colapso. Y en esta última etapa, que es en la que nadie quiere llegar en caso de contagiarse, que es cierto llegar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo se ha visto actualmente el trabajo ahí o qué tanto colapso ha habido? Porque yo creo que, como bien dice, quizás acá en la provincia no se ha visto tanto, pero no podemos olvidar que nuestro centro asistencial, ¿cierto?, está acá en la comuna de Los Ángeles y no hay otro centro de alta complejidad en las otras comunas, ¿verdad? Como San Rosendo, Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilaco, Negrete, Nacimiento, somos muchas, Quilleco, Antuco, somos muchas comunas que pertenecemos a una provincia y que dependemos, ¿verdad?, de esta unidad de cuidados intensivos que está en nuestro complejo asistencial. Sí, de esa manera se preparó la provincia y aumentó más del doble las camas críticas, ¿ya? Y hay una UCI específicamente para pacientes con COVID y hay otras UCI porque obviamente uno se sigue enfermando de otro tipo de enfermedades también, o sea, sigue habiendo gente o personas que le pasan infartos y que tienen que hospitalizarse también en camas UCI, que no son las mismas, como decía la señora Ana Luisa. La verdad es que como camas críticas hay un sistema nacional que se llama UGCC, Unidad de Gestión de Camas Críticas, ya en el que si yo me enfermo acá y llega a no haber una disponibilidad de una cama crítica, se ve en un sistema informático específicamente dónde está la cama crítica más cercana posible, sea en el ámbito público o privado, y ahí se deriva el paciente. Por eso nosotros en realidad nosotros como BioBio, hemos recibido pacientes de otros lados, porque en realidad las camas críticas han dado respuesta a esto, a todas las provincias, las 14 comunas de la provincia de Biobío. Pero en el caso de que eso no ocurra, nosotros recibimos gente de Santiago cuando hubo un aumento tan exponencial últimamente, ¿cierto? Cuando estuvo ahí el pic en algún momento de la epidemia, y recibimos gente de Talcahuano, de Concepción, de Araucanía Norte, cuando tuvieron ellos un aumento, después ya bajó. Y esperemos que podamos dar respuesta siempre que la primera línea es la población, es la ciudadanía, porque somos todos nosotros como ciudadanos en realidad quienes tenemos que intentar evitar lo más posible el riesgo de contagiar o de al menos no contagiar a otros, ¿ya? Y eso es importantísimo porque después vienen los funcionarios de salud que somos todos nosotros, ¿cierto? Para intentar que las personas que tengan un cuadro grave puedan salir de eso. Pero lo primero, la primera línea, insisto, es la prevención que pueden hacer cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas de nuestro país. Este coronavirus, este COVID-19 SARS-CoV-2, es un enemigo que
se va manifestando más fuerte en algunos sectores y en otros no. Por eso es súper importante lo que decía usted, de que tenemos un sistema enlazado, en donde hace poco fue catalogado tanto por el ministro de Salud como por el subsecretario de Redes Asistenciales la región del Biobío como la más generosa, la más solidaria, ese fue el concepto, en esta situación que hemos vivido estos últimos meses, pero eso no significa que en algún momento nosotros como región podamos necesitar ayuda. Afortunadamente acá en la región y en la provincia especialmente, porque como bien se indicaba, ya en el Gran Concepción hay algunas complicaciones un poco mayores, pero acá en la provincia afortunadamente hemos estado bien, pero eso no es para nada para relajarse, y por otro lado pudiéramos nosotros necesitar después de la ayuda del Hospital de Temuco o del hospital en Santiago, hospital en Valparaíso. Así es. Por eso es importante y por eso yo decía en algún momento que como sociedad estas epidemias pueden sacar lo peor, pero también lo mejor de nosotros, y podemos quedarnos con aprendizaje. Yo tengo toda la fe y toda la esperanza de que va a sacar, y ha sacado, ya que saque lo mejor de nosotros, y eso significa el ser solidario, de entender que estamos todos conectados, las epidemias nos conectan. Nadie está a salvo, ¿ya? Es decir, y hay gente más vulnerable que otra, es decir, probablemente a mí, como digo, es un cuadro leve, pero a mi mamá, a mi abuelita, la abuelita de la vecina, si yo lo hubiera expuesto a contagiarse, lo hubiera pasado más grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas mayores tienen mayor propensión a tener cuadros clínicos mayores, más graves, y por eso es que se han tomado medidas al respecto que pueden ser complejas, ¿ah? No, uno no desconoce eso, que pueden ser complicadas. El tema, por ejemplo, de las cuarentenas, de que tengan que las personas mayores de 75 años no puedan salir, ¿cierto? Y que tengan horarios específicos y días específicos para poder salir, eso puede afectar, ¿cierto? Muchísimo a las personas, pero tenemos que cuidarnos y cuidar al resto. Entonces, tenemos que entender que estamos, insisto, conectados como sociedad. No somos personas que vive cada uno en su lugar, en una burbuja, y que no nos afectamos entre nosotros. Entonces, ese es el llamado en realidad, a que de esto podamos aprender, de que si no nos cuidamos todos, no salimos todos. Entonces, y que lo que queremos es salir todos. ¿Cómo podríamos cuidarnos, por ejemplo, cuando a mí me hablan de los casos asintomáticos? Sí, bueno, eso es complejo, pues eso es complicado, ¿ya? ¿Cómo reconocer a alguien que está así es asintomático? Bueno, de partida como sistema de salud estamos haciendo búsqueda activa, es decir, se van a algunos lugares donde hay mayor prevalencia o mayor incidencia, es decir, más casos de coronavirus, y se toman muestras al azar, aleatorias, ¿cierto? Y se toman muestras para ver si ahí hay pacientes asintomáticos o personas asintomáticas y que están cursando con la enfermedad, para poder hacer el aislamiento correspondiente. Pero por otro lado, es difícil no encontrarse con el virus en algún momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener todas las medidas de prevención, y que hemos dicho muchísimas veces, al menos el distanciamiento físico, ¿cierto? Porque si está asintomático y me puede contagiar, pero yo estoy a más de 1 metro y medio de distancia, estoy con mascarilla y la otra persona está con mascarilla también, ¿ya? Porque la mascarilla no es solo para que yo no me contagie, sino que si yo intentar no expulsar tantos virus y no contagiar a los demás. Entonces, el uso de la mascarilla no es solo para protegerme a mí, sino para proteger al otro. Y lavarse las manos frecuentemente, ¿cierto? Con agua y jabón, que no reemplaza, el alcohol gel no lo reemplaza, porque deja como inactivo el virus hasta que uno vuelve y se puede lavar con agua y jabón. Y, insisto, no visitarnos poco, lamentablemente, o lo menos posible, quedarnos en la casa lo más que podamos, a menos que sea imprescindible salir. Y eso es complicado en temas de salud mental, por ejemplo, y que el aislamiento físico no se transforme en un aislamiento social y psicológico, ¿ya? Y eso, cómo llegar a eso, es algo que también tenemos que aprender. De cómo no sentirnos solos tampoco. Como grupo, porque la mayoría estamos en algún grupo, en alguna organización, ese es nuestro
es nuestro objetivo, tratar de mantenernos unidos a través de las redes, de la comunicación. Y cuando empezó la pandemia, yo le decía, nosotros nos dijeron ya vamos a tener que aislarnos, vamos a tener que encerrarnos durante un tiempo. Nunca pensamos que iba a ser tanto tiempo. Eso ya, eso se sabe. Nunca pensamos que iba a ser tanto. Y siempre yo pensé, tuve la esperanza, dije, después de esto vamos a tener una enseñanza, vamos a tener un aprendizaje, vamos a salir mejores. Pero parece que cuando empezó el reparto de cajas, nos floreció el egoísmo. Entonces, no sé realmente, quiero tener la esperanza y la certeza de que realmente vamos a salir mejores y que el egoísmo se va a desechar. Yo creo que sí, yo creo que siempre hay personas que, claro, que les cuesta más aprender, pero este es un aprendizaje bien fuerte, y bien doloroso para algunas. No es fácil estar encerrado, no es fácil perder libertades de salir, de juntarse con las personas que uno quiere, y por lo tanto, pero los mejores aprendizajes a veces son un poco dolorosos. Entonces, yo creo que sí, yo tengo la esperanza de que salgamos fortalecidos como sociedad, y que nos demos cuenta de que no somos individuos aislados, sino que estamos conectados. Si nos estamos aislando específicamente porque estamos conectados y las epidemias nos conectan. Bueno, en relación a lo que usted menciona, doctora, también en el programa de ayer, nosotros tocábamos el tema y tengo la misma esperanza, considerando que este virus, ¿cierto?, se comporta diferente a los otros virus estacionales, como por ejemplo nos pasa todos los inviernos en las campañas de invierno, pero yo igual tengo la esperanza de que nosotros aprendamos, y todos, porque hacemos campaña de invierno, se educa a la población, pero todavía, porque culturalmente, ¿cierto?, no estaba instaurado en nuestro país, costaba mucho, e incluso a veces había una burla si un colega de trabajo, por ejemplo, andaba resfriado y andaba con una mascarilla, cuando en realidad eso es un cuidado básico si tenemos una enfermedad respiratoria, o el lavado de manos frecuente, o algo, no sé, un detalle como el confortcito, ¿cierto?, con el que nos sonamos la nariz, de no guardarlo, de cambiarlo, de lavarnos las manos o andar con un alcohol gel. En realidad yo creo que eso debiéramos incorporarlo. Y ojalá que esto sirva también para que todos esos talleres, ¿cierto?, que se hacen desde atención primaria, todas esas campañas comunicacionales en las que también hay un costo, ¿cierto?, económico, también nos genere un poco más de ruido ahora y lo podemos incorporar con las otras enfermedades que también podemos prevenir de esta forma. O bien, si estamos enfermos, no ir a visitar un bebé recién nacido, no ir a visitar a un adulto mayor, porque a veces como cultura lo tomamos como falta de cariño, frialdad, y en realidad no tenemos que confundir, ¿cierto?, con medidas básicas de cuidado. Y lo otro que le quería preguntar, bueno, y antes de agregar también que no solo para atención primaria, sino que en realidad para todas las personas, señora Ana, los dirigentes han sido esenciales, porque si no es muchas veces por el llamado, ¿cierto?, que hacen ustedes como presidentes de las organizaciones comunitarias de personas mayores, o en este caso usted de la UCAM, que se comunica con los presidentes de las otras, ¿cierto?, CAM, ahí ellos son una fuente rica de información de todas las personas que pertenecen a sus agrupaciones, y un apoyo tremendo para todos, también a nivel municipal. Y doctora, el último que yo le iba a preguntar, porque sé que estamos más o menos en el tiempo, ¿cuál es la importancia y cuál es la cantidad, ¿cierto?, de residencias sanitarias que hay acá en la provincia o que están, ¿cierto?, en la comuna de Los Ángeles? Sí, respecto a las residencias sanitarias, en este momento las gestiona la Seremi de Salud, no redes asistenciales, a pesar de que al inicio se comenzaron implementando desde redes. En este momento quien tiene toda esa información es Seremi de Salud. ¿Ya? Pero habría la suficiente, esa es una muy buena herramienta, una muy buena forma de cuidar a los demás. O sea, es decir, cuando uno va a una residencia sanitaria, fundamentalmente lo que intenta hacer es disminuir la posibilidad de que
nuestro entorno, nuestro núcleo familiar, las personas con las que vivimos se contagien. Porque es bastante difícil mantener todas las medidas de precaución y por lo tanto no contagiarse el resto del núcleo familiar o de las personas que viven con una persona con coronavirus. Entonces, al irnos a una residencia sanitaria es una tremenda demostración de generosidad y de cariño también. Son residencias que son muy buenas y que tienen de todo, tienen la alimentación, tienen los cuidados, tienen todo lo que corresponde y lo que uno requiere para poder estar bien cuidado. Pero es obviamente uno sale de su entorno habitual, pero es una forma de mostrar el cariño, de exponer menos, con menos riesgo al resto de nuestra familia. Y yo lo que quería también recalcar, porque esta es pandemia y cómo afecta a las personas mayores, ¿cierto? Es que las personas mayores sí tienen mayor riesgo ante esta pandemia, no solamente desde el punto de vista físico, ¿ya? Y de tener una enfermedad más grave, tanto porque todos nosotros nos vamos volviendo más frágiles, ¿ya? Más frágiles desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico incluso, ¿ya? Sino que también porque tenemos la distancia física que tenemos que mantener con ellos para protegerlos, no significa no mantener los contactos, ya no mantener el contacto con la familia. Las personas mayores requieren mayor contacto, requieren mantener rutinas también. Eso es súper importante para el tema de la salud mental, el levantarse todos los días, ya si uno puede, obviamente, levantarse porque el día comienza, aun cuando uno tenga que estar en la casa, pero tiene que haber que un día comienza y termina. Intentar hacer actividad física, obviamente de acuerdo a las posibilidades, hacer horarios para los medicamentos y los fármacos, no olvidarse que muchas de las personas mayores tienen patologías o enfermedades crónicas, que si no se lo toman o si las descuidan, los van a hacer más susceptibles de enfermarse incluso en esta pandemia. ¿Ya? El intentar, hacer bien los horarios de alimentación, porque van a estar probablemente más sedentarios. Entonces, la alimentación tiene que intentar ser bastante equilibrada, ver de qué forma uno hace las redes de apoyo. Aquí lo que hace la señora Ana Luisa es fantástico, ya en tema de generar más redes de apoyo, de poder llamarse, de que si alguien requiere, porque no puede ir a comprar alimento, que alguien se los lleve, que si tiene alguna urgencia, con quién contactarse, es muy relevante. ¿Ya? También existen dos números que yo quería mostrar, que es el del Senama, ¿ya? Que se llama Fono Mayor, que es el 804 00035, que funciona de lunes a viernes, de las 9 a las 8, y que está disponible para conversar y orientar a las personas mayores. Y por eso, si se sienten solos, los pueden llamar, les pueden hacer contención emocional, muy necesaria para enfrentar estos días. Incluso las personas que podemos salir o que estamos con más gente en la casa, estamos de repente complicados en tema de conectarnos con otros, ¿ya? Porque somos seres sociales, no somos seres gregarios. Y así que está ese teléfono, también está el de Salud Responde ante cualquier duda, que es el 600-360-7777, y hay una página web del Gobierno de Chile que se llama Saludablemente, que juega con la palabra, ¿cierto? Salud y mente, y que hay todo un apartado para las personas mayores y que ahí uno puede bucear, meterse, y hay ejercicios cognitivos, también hay rutinas de ejercicio físicos específicos para las personas mayores, para poder mantener estas rutinas, como decimos, y poder pasar de mejor forma esta crisis y esta situación. Sí, doctora, de hecho nosotros en el programa un capítulo completo, de hecho el siguiente capítulo lo vamos a abordar con salud mental, con la encargada regional del programa de salud mental de la Seremi. Doctora, sabes que quería transmitirle esto para que usted nos dé la explicación bien, yo la he dado cada vez que me lo preguntan,
pero cuando empezó a verse el tema de personas fallecidas, el ministro decía en la conferencia de prensa y no se le aplicó tratamiento invasivo y el equipo médico decidió no aplicar tratamiento invasivo. Y me hacían las consultas, pero ¿de qué se trata eso? ¿Por qué no le aplican? ¿Por qué no todos a ventilador mecánico? El ventilador mecánico invasivo, y es bueno que usted lo explique, tiene, genera un daño también, genera un daño porque es una forma que no todas las personas están en la condición de poder soportarlo. Así es. Por un lado, se requieren ciertas condiciones básicas para poder mantenerse. Después de estar en una UCI por COVID, en este momento es aproximadamente en un promedio entre 12 a 15 días se mantienen conectados a ventilación mecánica quienes caen en ventilación mecánica por coronavirus. Eso es mucho. Hay todo un síndrome post-COVID que se está viendo de las personas que salen de estas UCI y que requieren una rehabilitación durante mucho tiempo porque hay mucha atrofia muscular, ¿ya? O sea, los músculos, y ahí Aniela me puede también ayudar como kinesióloga, ¿cierto? La inmovilidad y sobre todo en las personas mayores hacen que pierdan muchísima masa muscular, ¿ya? En todos lados, y eso significa ya contar con un sustrato biológico, como se dice, es decir, con una capacidad suficiente para aguantar eso. También existe algo en salud, ¿cierto?, que se llama no al encarnizamiento terapéutico, es decir, personas que ya están en sus últimos días, ver de qué forma uno los acompaña en el buen morir, ya más allá de hacer casi lo imposible cuando incluso esas mismas personas ya están cansadas, ¿cierto? Habían personas, muchas de ellas con cánceres en etapa terminal, ya con dolor, y que habían dicho que, y existe la ley de derechos y deberes del paciente, y que uno de los derechos del paciente también es decidir hasta dónde quiere ser tratado. Porque como sociedad no somos muy buenos para hablar de la muerte, ya eso ya nos metemos en otras honduras, pero es parte de la vida, es lo único certero que sabemos en nuestra vida, ¿cierto? Que en algún momento falleceremos. Pero no hablamos mucho, en Chile no hablamos de eso, pero es bueno hablar por el tema, por ejemplo, de ser o no ser donantes, el decir cómo quiero yo morir, si quiero hacerlo acompañado, si quiero hacerlo en mi casa, si quiero hacerlo en un hospital intentando que se haga todo lo posible. Cuando esa voluntad fue expresada, siempre se ha respetado, ¿ya? Así que se respeta el tema de si se requiere todo lo necesario, se hace todo lo necesario. Pero si las personas ya están en una etapa en la que la muerte es algo que está cerca, que es inevitable, y se prefiere entonces la calidad de los últimos días, ya más que hacerlo solos en otro lugar. Es un tema bien complejo y probablemente habrá un capítulo entero, ese sí. Y yo pienso que a eso habría que agregarle, porque yendo más a lo mínimo, a veces ni siquiera conversamos, por ejemplo, ¿qué haría el resto si a mí me pasa tal o cual cosa? No lo conversamos. Sí. ¿Qué haría? Si ya, supóngase usted sale, sus niños quedan solos, ¿qué harían ellos si a usted? O usted está con los niños, a usted le pasa algo. Usted le ha dicho a sus niños, si a mí me pasa algo, ustedes tienen que hacer esto, llamar a este, a lo otro. No se conversa tampoco. Y son cosas que no estamos libres de eso. Exacto, conversamos poco a veces. Las tecnologías nos están acercando, por un lado, pero por otro lado a veces nos impiden las conversaciones que son tan necesarias de hacer. Tiene toda la razón. Sí, da para harta profundidad, pero claro, no era el tiempo, porque yo igual voy a acotar un comentario. Nosotros como cultura, como país, tenemos tantas emergencias, vivimos tantas emergencias durante el año, pero no tenemos una cultura preparativa para estas emergencias. Sobreabusamos de nuestra capacidad de resiliencia y también de la solidaridad que surge en los momentos ya de dificultad, pero debiéramos estar más preparados. Japón lo hace y efectivamente tienen una cantidad similar de emergencias, de catástrofes naturales, pero la abordan de una manera más preparada.
mejor, mejor. Quisiera dejar a nuestros panelistas para su reflexión final, porque efectivamente ya nos quedan 3 minutitos de programa. Aniela. Sí, bueno, en realidad ha sido súper positivo igual, doctora, poder escucharla. Como decía Marcelo, un honor poder conversar con usted igual, porque resolvimos varias dudas y tocamos temas que sabemos que la población también a la que representamos, ¿cierto?, acá en la provincia, necesita conocer. Yo me quedo un poco con que hasta el momento nosotros, ¿cierto?, hemos podido reaccionar bien como provincia, pero que no podemos bajar los brazos, menos ahora cuando vienen también fiestas nuevamente, porque en nuestra zona se ha dado eso, mucho, ¿cierto?, que la mayoría de los casos han sido por visitas, han sido por alguna celebración, y no tenemos que bajar los brazos. Y lo otro importante que voy a volver a repetir, señora Ana, en realidad yo creo que también ustedes como dirigentes han sido súper relevantes en poder transmitir la información de todas las personas que pertenecen a sus agrupaciones. ¿Ya? Así es que eso en realidad, no bajar los brazos, y agradecemos que además alguien que es de acá, ¿cierto?, y trabaja en nuestra zona, pueda también representarnos a nivel central, porque a veces las regiones nos sentimos un poco más abandonados. Eso, muchas gracias, doctora. Yo siempre he postulado que nosotros en esta condición tenemos que ser alaracos, no dejarnos ser imprudentes, alaracos. Y realmente volvemos a las medidas, el lavado de manos. Díganme ustedes, y sobre todo los hombres, y no me van a desconocer, que cuando se lavan las manos se pasan una agüita, se sacuden y se secan. Son bien enemigos de lavarse con jabón, como tenemos que hacerlo, lavarnos, sacar espuma, lavarnos bien lavaditos y después secarnos. Y eso entonces ahora ya tenemos que acostumbrarnos, porque ya es demasiado ser porfiados. Que nos pille por cualquier condición, pero no por ser porfiados, es lo que pienso yo. Así es. Bueno, muchas gracias. Para mí te ha sido un honor, en realidad el honor es mío de poder estar aquí, hablar con ustedes y poder llegar también a más gente para que todos, insisto, nos tenemos que cuidar todos. De estas epidemias salimos todos juntos, ¿ya? Queremos fiestas, queremos celebrar, ¿cierto? A todos nos gusta celebrar, pasarlo bien, estar alegres, pero queremos que estemos todos cuando salgamos de esta epidemia. Entonces, ¿va a significar un sacrificio durante un tiempo? Sí. ¿Hay gente que va a tener que sacrificarse más que otras? Sí. Intentemos que los que no tengamos que hacerlo, ayudar y hacerlo más fácil para esas personas, ¿ya? Llamar, que esta distancia física no significa una distancia social ni afectiva, ¿ya? Y que salgamos como una sociedad más amable y más solidaria. Y yo creo que sí. Y ojalá también mejor preparados, como dijo Marcelo, con respecto a las catástrofes. Claro que ante una epidemia que ocurre una vez por siglo es un poco más difícil que para los terremotos, pero de todas maneras yo creo que es eso. Yo creo que hay que no bajar los brazos, como dicen, recordar, no estamos a salvo, nos ha ido bastante bien como provincia, pero no digamos nada. Tenemos que prevenir, es lo mejor, ¿ya? Y que de todas maneras vamos a encontrar la vacuna, ojalá lo más luego posible, y podamos salir de esto como una mejor sociedad, más justa, más amable, más solidaria, así, y mejor. Como dice la canción, volveremos a querernos, volveremos a juntarnos, un café queda pendiente entre nosotros. Así es. Ojalá lo ganado sea más que lo perdido, aunque ya se han perdido vidas y eso es irreemplazable, pero que podamos aprender para justamente ser una sociedad más preparada, más solidaria, más empática. ¿Qué valores más importantes? Doctora, agradecerle nuevamente. Si nosotros continuáramos con el programa, porque esta vez lo establecimos como un proyecto de 4 capítulos, nos encantaría volver a tenerla como entrevistada, porque quedó harto tema. En una hora, uno dirá, una hora es harto, pero en realidad, con tanta riqueza en la información que se está recibiendo, se hace poquito una hora, doctora. Para mí es un honor, así que cuando ustedes necesiten y puedan, yo estoy disponible, por supuesto.
Muchas gracias y que Dios la acompañe en lo que está haciendo. Muchas gracias, señora Analvisa. Sí, y este ha sido nuestro segundo capítulo de A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia, un espacio que, recordemos, es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional de Biobío, y será hasta nuestro próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Bye, bye. Chao, Daniela. Chao, Marcelo. Bionoticias.cl presentó A Toda Edad, eduquémonos sobre la pandemia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío.